Freeman quedó fascinado con el trabajo de Moniz y decidió comenzar a implementarlo. Y el 14 de septiembre de 1936, en el hospital de la Universidad George Washington, se realizó la primera lobotomía en Estados Unidos. Pero había un pequeño detalle, y es que Freeman no podía operar por no tener licencia quirúrgica. Por eso se asoció con su colega y neurocirujano James Watts. La primera paciente fue Alice Hood Hammett, una ama de casa de 63 años que sufría de insomnio y de lo que hoy podría diagnosticarse como trastorno bipolar. Aunque el esposo de Alice describió los años posteriores al procedimiento como los más felices de su vida, no hay registros de cómo se sintió la mismísima Alice al respecto. Este caso marcó el inicio de la colaboración entre Freeman y Watts, quienes trabajarían juntos para perfeccionar el procedimiento. Y nada mejor para tomar magnitud de lo bestial de todo este asunto que el video que grabaron por aquellos años para presentarlo más formalmente a la comunidad médica. Patient is lying on the table with his head shaved back as far as the vertex. The first mark is made 3 centimeters behind the lateral rim of the orbit, and then a cross mark is made 6 centimeters. Be performed under local. Después, la situación ya es esta. ¿Qué carajos? Luego se puede ver a Freeman guiando a Watts. In the following procedure, the surgeon inserts the leucotome into the brain. He is guided by the neurologist in order to keep the brain incision constantly in the plane of the coronal suture. His first move is to penetrate directly through the brain from one opening in the skull to the other. The surgeon must be careful to avoid the anterior cerebral artery, laceration of which will lead to serious bleeding. Still guided by the neurologist, the surgeon cuts the upper quadrant in the same way, always maintaining the instrument in the plane of the coronal suture, as indicated by the guiding neurologist. Todo esto, recordemos, con el paciente estando consciente. They are now deepened by radial stab incisions which push the vessels before them, preventing further bleeding and at the same time interrupting more completely the fibers in the frontal lobe. It is when these remaining fibers are being severed that the patient often becomes dear little Ocelot. The surgeon starts on the Where have you gone? inserting the leucotome. Are you hiding from me? Coming out on Come out. Come out. Don't be afraid. You were born a child of dragons. What could you possibly fear? Now, show yourself, Ocelot. Después se convertiría en el presidente My dear little Ocelot. y en el cuarto en ser asesinado. Sus padres estaban preocupados por su comportamiento errático y por sus dificultades para adaptarse a las estrictas expectativas sociales de la época. Ella, de solo 23 años, había mostrado comportamientos que desafiaban las normas sociales. Era impulsiva, a veces agresiva, y había rumores sobre su más influyentes de Estados Unidos. Por eso, autorizaron que se le practicara una lobotomía que prometía estabilizar su estado emocional. Freeman, quien lideró el procedimiento, la diagnosticó con depresión agitada en su encuentro y la operó ese mismo día, sin que su madre tuviera tiempo de oponerse. El procedimiento fue un desastre. Rosemary quedó con una discapacidad severa, perdió gran parte de sus capacidades motoras y cognitivas, no podía hablar con fluidez y requirió cuidados constantes por el resto de su vida. Pasó sus últimos días internada en una institución. A pesar de ese fracaso, Freeman y Watts para 1942 ya habían realizado más de 200 lobotomías y reportaban que el 63% de los pacientes mostraban mejorías, mientras que el 24% permanecía igual y el 14% empeoraba. Estas cifras, aunque alentadoras en apariencia, no contaban con un análisis riguroso ni un seguimiento a largo plazo. Sin embargo, fueron suficientes para justificar la creciente popularidad del procedimiento en Estados Unidos y abrir la puerta a su masificación. Pero Freeman estaba convencido de que la intervención se podía hacer más rápida y accesible, por lo que comenzó a desarrollar lo que unos años después se llamaría el método transorbital. Por eso comenzó a prestar atención a algunos estudios que estaba realizando el psiquiatra italiano Amaro Fiamberti. Él había desarrollado una técnica innovadora para acceder al cerebro a través de la cuenca ocular, inyectando sustancias químicas como alcohol o formalina para destruir tejido cerebral de manera no quirúrgica.
Intrigado por esta aproximación en teoría menos invasiva, Freeman comenzó a experimentar con pomelos y luego con cadáveres, porque se ve que son muy parecidos, utilizando un picahielos para simular el acceso al cerebro a través de los ojos. Esto sentaría las bases para su técnica que eliminaba la necesidad de perforar el cráneo. Walter terminó de desarrollarla en 1946. En lugar de abrir el cráneo, insertaba un instrumento similar al picahielo a través de la órbita ocular y usaba un martillo para perforar el hueso fino detrás del ojo. Luego se movía de lado a lado para cortar las conexiones del lóbulo frontal. La técnica, a pesar de su inmensa brutalidad, permitía realizar lobotomías en menos de 10 minutos y con un mínimo de equipamiento, lo que la hizo extremadamente popular en los abarrotados hospitales psiquiátricos. Era un método rápido y barato que podía realizarse incluso fuera de un quirófano. Cabe destacar que solía hacerlo sin anestesia general, solo con un electroshock previo. Freeman realizó su primera lobotomía transorbital en Sally Ellen Ionesco, una ama de casa de 29 años que sufría de depresión severa y comportamientos violentos. Aunque el procedimiento fue considerado un éxito porque detuvo los episodios violentos, físicas y emocionales. Durante las décadas de 1940 y 1950, la lobotomía experimentó un auge inesperado que la convirtió casi literalmente en una moda dentro de la psiquiatría. Freeman la transformó en un espectáculo. Viajaba por todo Estados Unidos en una camioneta especialmente adaptada a la que llamaba la Lobotomobile, ofreciendo lobotomías rápidas y accesibles en hospitales psiquiátricos, muchas veces sin las condiciones médicas adecuadas. Su estilo teatral incluía operar con un picahielos en cada mano, realizando lobotomías simultáneamente en ambos ojos frente a audiencias médicas. En una ocasión, mientras posaba para una foto durante un procedimiento, empujó accidentalmente su instrumento demasiado profundo, causando la muerte del paciente. Estas prácticas, junto con su desdén por la higiene, ya que admitió muerte, empujó a médicas. En una ocasión, mientras con su desdén por la higiene, ya que admitía no lavarse las manos ni usar guantes durante estas operaciones, lo convirtieron rápidamente en una figura controvertida dentro de la comunidad médica. En un proyecto patrocinado por el estado de Virginia Occidental en 1952, conocido como la Operación Picahielos, Freeman realizó 228 lobotomías en solo 2 semanas. Incluso llegaron a realizarse en personas diagnosticadas con condiciones leves como ansiedad, depresión e incluso simples problemas maritales. Esta masificación... Mi esposa hizo una lobotomía, señor. ¡Claro que sí! Una práctica rutinaria realizada sin un análisis ético adecuado y el consentimiento informado de los pacientes. Como si eso fuera poco, Freeman también convenció a la administración de veteranos para adoptar su técnica, lo que resultó en más de 2.000 lobotomías en excombatientes de la Segunda Guerra Mundial que sufrían de trastornos mentales no comprendidos en ese momento. Además, realizó lobotomías en al menos 19 menores de edad, incluido un niño de solo 4 años. Esto era también usado Mi hijo como necesita una medio de lobotomía, control señor, social. claro que sí. Alrededor del 40% de los pacientes de Freeman eran hombres homosexuales sometidos al procedimiento con la esperanza de corregir. Dear little Ocelot, Otro dato interesante. where have you gone? Francia, Bélgica, Are you hiding from me? 4% de las Come out. Come out. Don't be afraid. You were born a child of dragons. What could you possibly fear? Now, show yourself, Ocelot. ¡Ah, puedo saltearlo! ¡Puta madre! En muchos casos, la muerte. La lobotomía no solo apagaba los síntomas graves de la enfermedad, sino que también apagaba la esencia de la persona. Muchos médicos y familiares describían a los lobotomizados como zombies o cáscaras vacías, físicamente presentes, emocionalmente desconectados y con En 1949, Antonio Gas Moniz recibió el Premio Nobel de Medicina. Se le reconoció por su trabajo en el desarrollo de la leucemia transfrontal. El comité del Premio Nobel justificó el reconocimiento argumentando que Moniz había hecho el descubrimiento terapéutico más importante en el tratamiento de cierta psicosis. En un contexto en el que la psiquiatría carecía de opciones efectivas, los resultados parecían revolucionarios. El premio no solo validó la práctica en círculos médicos, sino que la hizo atractiva para instituciones psiquiátricas en todo el mundo, desesperadas por pacientes que consideraban difíciles e ingobernables. Vale
Vale destacar que incluso en ese momento, profesionales de la salud, familiares de pacientes y activistas comenzaron a cuestionar la ética y la efectividad de la lobotomía, señalando los devastadores efectos secundarios y el abuso sistemático al que eran sometidas las personas. En 1950, la Unión Soviética se convirtió en el primer país en prohibir la lobotomía por considerarla inhumana y contraria a los principios de la medicina. Japón y Alemania siguieron esos pasos poco tiempo después. Para Un loco de mierda. 1955, tan solo 6 años después de recibir el máximo reconocimiento en medicina, la lobotomía ya era considerada obsoleta y en muchos casos inhumana. Además, los avances en la psicofarmacología y los medicamentos como la clorpromacina comenzaron a hacer innecesario este procedimiento. La llegada de los medicamentos representó un punto de inflexión en la medicina. Por primera vez, los trastornos mentales severos podían tratarse con fármacos que actuaban sobre los neurotransmisores del cerebro, abordando las causas químicas Apenas subyacentes pudo de las proteger, ¿no? enfermedades. Esto desplazó el enfoque psiquiátrico de métodos físicos invasivos. En este contexto, Ah, la lobotomía un comenzó momento a que me saco el ser escudo. una práctica arcaica, brutal e innecesaria. Este cambio no solo reflejó un avance científico, sino también un cambio Ignorant cultural. slaves. How quickly Cállate, cállate, cállate. De los pacientes, valores que la lobotomía había ignorado por completo. A finales de ese año, Moniz falleció. Dato de color, en 1989 en Portugal salió el billete de 10.000 escudos que portaba su rostro. En 1960, Howard Dooley, de solo 12 años, pasó a ser otro de los jóvenes pacientes sometidos a una lobotomía transorbitaria por Freeman. La madrastra del niño, quien tenía una tensa relación con él, lo llevó a consultar a varios médicos psiquiatras. De los 6 especialistas que lo evaluaron, 4 señalaron que no había nada inusual en él y que los problemas probablemente residían en la actitud de su madrastra. Sin embargo, después de insistir en que algo estaba mal con el niño, logró encontrar en Freeman a alguien dispuesto a operar. Las razones presentadas por la madrastra para justificar la intervención resultan impactantes por su trivialidad. Según ella, Howard encendía luces en habitaciones iluminadas durante el día, soñaba despierto y a veces no reaccionaba al amor o al castigo. Estos comportamientos, que podían ser considerados normales para un niño de su edad, fueron suficientes para que Freeman lo diagnosticara con esquizofrenia y recomendara la lobotomía como tratamiento. Aunque Howard sobrevivió físicamente a la operación, el impacto emocional y psicológico fue devastador. La lobotomía lo afectó su capacidad de aprendizaje y al leer las propias historias. Devastador. La lobotomía no solo afectó su capacidad de aprendizaje y sociabilidad, sino que lo marcó de por vida. Décadas después, Howard decidió investigar su propia historia y obtuvo acceso a los registros médicos que Freeman había mantenido sobre él. Al leer las notas del psiquiatra, descubrió lo precaria y subjetiva que había sido la justificación para someterlo a la operación. En 1967, Freeman realizó su última lobotomía en una paciente a la que ya había operado 2 veces antes. Durante el procedimiento, la mujer sufrió una hemorragia cerebral y murió. Este incidente selló el destino de Freeman, quien fue marginado por la comunidad médica. Ante la negativa de los hospitales a permitirle continuar con las lobotomías en sus instalaciones, Freeman trasladó su práctica al ámbito privado. Comenzó a realizar procedimientos en lugares no convencionales, como habitaciones de hotel y consultas improvisadas, lo que puso aún más en entredicho su ética profesional. Pasó sus últimos años recorriendo Estados Unidos visitando antiguos pacientes. Su objetivo era recopilar historias de éxito para reivindicar su legado y demostrar que la lobotomía transorbitaria había sido una contribución valiosa a la medicina. Dear little, welcome you now, my dear La little. percepción pública y médica sobre su trabajo. Su insistencia en continuar practicando la lobotomía, incluso cuando las alternativas farmacológicas mostraban ser mucho más seguras y efectivas, lo convirtió en una figura totalmente marginal. Ignorant slaves. How quickly you forget. 1972, a pesar del abrumador consenso médico que condenaba a la lobotomía. Este es sin dudas uno de los capítulos más oscuros de la historia de la medicina. Lo que comenzó como una solución para el sufrimiento mental terminó apagando miles y miles de vidas. Hoy en día, la lobotomía no es más que un recuerdo escalofriante de cómo los avances médicos pueden desvirtuarse cuando se priorizan los resultados rápidos sobre la dignidad humana. A medida que la ciencia avanza y aprendemos de nuestros errores, resulta esencial no olvidar estas historias, porque detrás de cada procedimiento fallido hubo personas reales que confiaron en un sistema que, lejos de sanarlas, las condenó al olvido.
Si el contenido del canal te gusta, te invito a suscribirte. Y si te interesa ver un video similar al que acabas de ver, te recomiendo el de Giselle Rímolo o el de James Randi vs Uri Geller. ...31 de mayo de 2016, 3:30 de la tarde. Marito Agustín Salto, de 11 años, sale de su casa ubicada en Quimilí, en Santiago del Estero, a unos 210 kilómetros de la capital de la provincia, un lugar con una población de unos 15.000 habitantes. Marito iba, como casi todas las siestas, rumbo a una represa cercana. Pedaleó el kilómetro de siempre, equipado con su balde y una caña de pescar. Al llegar, pescó y jugó con sus amigos, quienes pasarían a ser los últimos en verlo con vida. El rastro de Marito se perdió luego de esa siesta. A las horas, sus familiares y amigos comenzaron a buscarlo. Su padre, que vivía en Córdoba, viajó rápidamente hasta Santiago del Estero. En los primeros momentos de la búsqueda encontraron en la orilla de la represa el balde y la caña de Marito. Su bici estaba en un desagüe, pero no había rastros de él. Al día siguiente, la policía comenzó a drenar el agua de la represa, a pesar de que toda la búsqueda en ese lugar no había... Ok, este último intento, después ya me voy. Ya me cansé, la verdad, estoy jugando mal y no sé. Estoy jugando mal. No me gusta jugar mal. De hecho, como este último intento me pasa fue. Where have you now? ¿Qué va a hacerle para esa weá? No tenía energía, ¿Cómo esperas que enfrente esa cosa, bro? No puedo, no puedo. Ok, creo que ya tengo problema. Ignorant slaves. How quickly you Ok.
había dado resultados. 2 días después, el 2 de junio, un vaquiano ve en un descampado ubicado en el otro extremo de la ciudad, cerca de un árbol seco, una bolsa de madera con extremidades sobresaliendo. Anteriormente había visto a un perro arrastrando un trozo de carne. El vaquiano dio aviso a la policía y al llegar encontraron con que habían desmembrado a Marito. Las partes de su cuerpo habían sido colocadas en 11 bolsas de supermercado y luego esas en una de papel madera. En la ruta que dirige entre Otumpa y Quimilí encontró el cuerpo totalmente desmembrado. Yo quiero que el pueblo colabore con lo otro y que se haga justicia, vamos a decir, le pido al juez a todo que sigan el caso, que no se quede ahí todo. Realmente encontrarlo de esta manera a este niño para nosotros es una noticia muy fea y en la situación en que aparentemente está el cuerpo. Solamente un animal puede hacer una cosa así. Creo que ni los animales. Nosotros vamos a reunirnos a pedido de su señoría en la base de la departamental y vamos a trabajar con la policía local para que ahí nos vamos a interiorizar todo lo que ellos tengan. Recuerden que nosotros venimos de capital, así que esto es reciente para nosotros, ver todo lo que hasta el momento se haya documentado. Y bueno, vamos a trabajar en consecuencia. Su cuerpo tenía varios cortes filosos y certeros y presentaba signos de abuso. Luego se realizaron de muy mala manera peritajes en el lugar del hallazgo. Días después se descubrió que las cámaras de seguridad de la municipalidad de Quimilí fueron arruinadas intencionalmente. Solo se veía a Marito a lo lejos en unos pocos videos. Su autopsia reveló que murió al ser estrangulado con un alambre. Además, presentaba signos de haber sido enfriado en una heladera. Le faltaban sus genitales y encontraron ADN de 2 hombres en su calzoncillo y en las uñas. Su cuerpo prácticamente no tenía sangre. En esa autopsia no se registró algo que se descubriría más adelante. Al cuerpo le faltaba una vértebra. Casi instantáneamente, marchas reclamando justicia comenzaron a realizarse. Días después, se entregó Daniel Albarracín, un muchacho que tenía un retraso madurativo y que se había autoincriminado. Dijo que él había llevado a Marito al monte, que lo violó y que lo entregó a los hermanos Ocaranza, 2 habitantes de la ciudad, y que ellos se lo llevaron en moto. La policía detuvo a los 3, pero tenían coartadas firmes. Además, el ADN de todos ellos había resultado negativo. En paralelo, 3 amigos de Marito, quienes estaban pescando con él el día de su desaparición, declararon en cámara Gesell. Dijeron haber visto a más de 2 adultos merodeando por la represa ese día, y que luego vieron a un hombre de la zona, Rodi Sequeira, llamando a Marito desde el otro lado de la represa, y luego empujándolo dentro de un auto. La policía detuvo a Rodi Sequeira y en su casa encontraron, entre otras cosas, un hacha y un machete. Él decía que absolutamente toda la causa estaba armada por el juez, Moreno. Tiempo después, lo liberaron. Y justamente días después, recusaron al juez Miguel Ángel Moreno por irregularidades en otra causa y la jueza Falco pasó a estar al frente del caso de Marito. La gente que exigía respuestas realizaba protestas frente a la comisaría y las marchas no se detuvieron ahí. Se hicieron de manera semanal durante mucho tiempo más, en su gran mayoría organizadas por Marta Salto, tía de Marito y una de las principales impulsoras del pedido de justicia. Mientras tanto, el padre de Marito se encadenaba durante días a un árbol en busca de atención y respuestas. Un mes después del crimen se comenzó a decir que quizás todo estaba vinculado al tema de drogas o ajustes de cuentas de algún familiar de Marito, pero esa hipótesis nunca se terminó de barajar del todo. Más adelante profundizaremos en eso. En septiembre de 2016, Mario, el padre de Marito, viajó a Buenos Aires junto a su abogado a pedir forenses especializados para que trabajen en el caso, ya que iban 3 meses sin siquiera un sospechoso firme. Decían que por ignorancia, torpeza o encubrimiento, la causa no estaba avanzando. Además, aseguraban que el crimen había sido de carácter mafioso y que involucraría al poder político provincial, ya que Marta, tía de Marito, era docente y concejal por el Partido Justicialista en Quimilí y estaba protestando pidiendo mejores sueldos para los maestros. En mayo de 2017 se cumplió 1 año del caso y aún no había ningún sospechoso y ni siquiera una hipótesis firme. Mientras tanto, se organizaba la marcha número 64. Meses después, en septiembre de ese mismo año, llegaron peritos de la Corte Suprema de Justicia Santiago del Estero. Mientras tanto, y esto es un hecho muy puntual pero clave para la causa, el payador Santiago Luna subió un video a YouTube pidiendo justicia por el caso. ¿Sabe que le voy a pedir un minutito? Mire este video. Por favor, miren.
Hace un año y 4 meses, Quimilí, provincia de Santiago del Estero, niñito de 10 años, 11 añitos, fue a pescar. Después de salir de la escuela, fue secuestrado, violado, descuartizado y desparramaron su carne por todo el pueblo. Un año y 4 meses que Mario Santos, su papá, está pidiendo justicia. Ese video se viralizó y llegó hasta Marcos Herrero, un adiestrador canino, quien viajó hasta Santiago del Estero para que sus perros, Duque y Halcón, quienes ya habían trabajado en el caso de los Azules, Micaela Ortega y de Santiago Maldonado, comiencen a buscar pruebas. En teoría, y digo ¡Por mí! porque en minutos vas a ver que todo esto se puso en tela de juicio, existe algo llamado huella odorífica, que permite a los perros entrenados identificar lugares en los que estuvo una persona y las personas y objetos con los que estuvo en contacto hasta 5 años más tarde. Y así es como luego de oler muchas prendas de Marito, Duque señaló la represa. Luego corrió hacia el barrio Cooperativas a la casa de Pablo Ramírez, un hombre de 38 años apodado El Loco. Halcón, el otro perro, excavó en la casa y encontró una billetera donde había un manuscrito que tenía frases sueltas como Marito, el número 666 y un dibujo del ojo de la Providencia. Luego los canes corrieron hacia la casa de Rodolfo Rodi Sequeira, quien ya había sido detenido por el caso. Dentro del hogar, en un placard, Halcón encontró una gomera que pertenecía a Marito. Dentro del baño, detectó una enorme e invisible mancha de sangre. Luego encontraron un segundo manuscrito con la misma caligrafía. Esta vez estaba en una campera de Sequeira, en una chatarrera donde trabajaba. El manuscrito tenía frases desordenadas como chango virgen y al lado el nombre Marito. También decía llevar vino, azúcar, caña, yerba y ropa blanca y que todo el día pesca. En una esquina decía policía, fiscal, cámaras, arreglado. En la casa de la ex mujer de Sequeira encontraron otro escrito donde se describía de forma pormenorizada el ritual. Ahí se podía ver el dibujo de un niño colgando cabeza abajo de un árbol seco. Mientras tanto, el perro Duque ingresó a la casa de Ramón el Burra Rodríguez, un ladrillero que trabajaba al lado de la represa y que decía no saber nada de Marito. En su patio trasero encontraron un perro muerto colgando y dentro de un bolso un hueso y pelos humanos. En el patio el perro marcó el pozo de una letrina. Ahí la policía encontró un paquete encintado dentro de una bolsa. Al abrirlo vieron el cuarto manuscrito. Tenía una especie de sello concéntrico y palabras sueltas como juez, 666, fiscal, vida, muerte, riqueza, sacrificio, gobierno y poder. Creo ese es el de Gravity Falls. De Marito y un 3 en un dibujo de la balanza de la justicia. Al igual que algunos de los manuscritos hallados anteriormente, también tenía un dibujo del ojo de la Providencia, pero esta vez con un pequeño detalle. Tenía moño, brazos y una galera. Era un personaje del dibujo de Disney Gravity Falls. ¡Te lo dije! Phil Cypher, un demonio que vive en las pesadillas. Finalmente, los perros llegaron hasta la casa de Miguel el Terrible Jiménez, en el barrio Malvinas. Él era un productor algodonero de 51 años que hasta había participado en las marchas para pedir justicia por Marito. Halcón marcó un placard en el comedor, donde había varios artículos periodísticos viejos del caso Marito Salto, mientras que en el quincho había una habitación con un altar a San la Muerte. Luego el perro ingresó a la habitación principal, donde en una mesa de luz se encontró otro manuscrito. Decía: ya tengo su virilidad, su juventud, su fortaleza, dame lo que te pido. Las firmas de Jiménez, Rodi Sequeira y Burra Rodríguez. En otra casa del Terrible Jiménez había una ladera que fue marcada por los perros y una sierra con manchas de sangre humana. Y así es como el 27 de noviembre de 2017 detienen a Miguel el Terrible, o ahora el Brujo, Jiménez, y a su esposa, que fue directora del colegio donde Marito hizo hasta 3er grado. Fuera de la casa de Jiménez, la gente rezaba. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. ¡No! Pablo Ramírez, que vivía en la casa que fue marcada por los perros, también fue detenido. La prueba caligráfica determinó que él era el autor de todos los manuscritos hallados por los perros. También se detuvo al ladrillero Burra Rodríguez, acusado de ser el encargado de avisar de la llegada del chico a la laguna. Un año y medio después de los hechos, el caso comenzaba con una hipótesis firme: rito satánico.
porque estaría a punto de esclarecerse nada más y nada menos que la causa del brutal homicidio de Marito Salto. Este fin de semana, a partir del viernes, hemos tenido muchísimos avances en la causa, muchísimos avances que nos dan la tranquilidad de poder afirmar que casi tenemos cerrado el círculo de los autores, de los partícipes. Estoy muy sorprendido y esto recién comienza, ¿no? Y aquí tiene que caer uno por uno, que paguen lo que tienen que pagar. Pero una de las personas a las que se le atribuye ser jefe o líder de esta supuesta banda, ¿tenía un contacto frecuente con ustedes? Sí, la verdad que sí, nunca me imaginé que yo estaba a la par de un asesino que por ahí acompañaba en las marchas, inclusive a la casa de mi mamá, y también por ahí hacía sus donaciones de vaquillones para recaudar fondos, ¿no?, por la causa. Como yo siempre dije, no, yo voy a luchar hasta que mi hijo descanse en paz y por sobre todo los niños argentinos, porque esto no vuelva a suceder. Sin embargo, Jiménez sostenía su inocencia. Muy grave lo que se sospecha de usted, de las acusaciones que bueno, hay. El pueblo sabe quién es Miguel Jiménez. El pueblo sabe. ¿Quién es Miguel Jiménez? No hay una persona del pueblo que no me conozca. Yo soy una persona servicial, una persona amiga de todos. A mi casa tienen acceso todo el mundo. Finalizando el año 2017, la jueza Rosa Falco comunicó en conferencia de prensa los detalles del hecho. Ahí, un antropólogo especialista en este tipo de hechos interpretó los hallazgos. Dijo que era altamente probable que quienes participaron en el ritual hayan bebido a la sangre de Marito y que hayan consumido su pene. Además, se explicó que los manuscritos eran parte del pacto de sangre y que por eso los participantes aún los conservaban. Sin embargo, ninguno de los detenidos se declaró partícipe del ritual, ninguno se quebró. Sostenían que la causa estaba armada. Ellos respaldaban una hipótesis planteada por Moreno, el primer juez al ser recusado, que la familia del senador y hoy gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, estaba involucrada en el descubrimiento de este caso, y que a él lo destituyeron de la causa cuando pidió el cruce de llamadas de teléfonos de Rodi Sequeira con el entorno de Zamora. Moreno también dijo que desde el inicio de la causa todos desoyeron sus órdenes, comisarios y agentes de policías, y que obstaculizaron la investigación. Según él, la causa se vinculaba con el narcotráfico. Decía que era un mensaje para el tío de Marito, Marcelo Salto, que era agente de policía y que había participado en operativos antidroga. En uno de esos procedimientos denunció que la policía se había guardado parte de un cargamento de cocaína incautado. Sin embargo, vale aclarar que hasta el mismo Marcelo Salto desestimó esa hipótesis. Nos explicaba por qué atacarían a Marito y no a sus propios hijos. Finalmente se determinó que ese 31 de mayo secuestraron, torturaron y asfixiaron a Marito hasta desmayarlo. Despertó más tarde, se cree, cuando estaban intentando desmembrarlo, ya que se comprobó que estaba vivo cuando recibió hachazos en las piernas. Siguiendo la hipótesis del rito satánico, la secuencia de los hechos estaba bastante clara. Sin embargo, aún había algo sin resolver. Los perfiles genéticos encontrados en el cuerpo de Marito no coincidían con los detenidos. Por lo tanto, en Quimilí se comenzaron a extraer muestras de saliva a unas 3.500 personas. Creemos que es una medida importante que ha tomado la justicia provincial en pos de poder dar con la gente que ha violado al niño. Por supuesto, la gente de Quimilí lo ha tomado con mucha expectativa esto porque, bueno, lo que queremos todos es que realmente se encuentren los culpables y estén donde tienen que estar, que es en la cárcel. Recordemos que estamos hablando de un lugar donde habitan unas 15.000. Técnicamente, el 20% de la población era sospechosa en el caso. En febrero de 2018, a pedido de la familia, se realizó una segunda autopsia al cuerpo de Marito, esta vez en la morgue del Poder Judicial en Buenos Aires. Allí se determinó que los cortes habían sido hechos por un atentado y que eran imprecisos, a diferencia de la primera autopsia, donde se decía que fueron cortes limpios. Un año después, el 26 de noviembre de 2018, acusaron a Rodi Sequeira por partícipe necesario de homicidio triplemente calificado por ensañamiento, alevosía, concurso premeditado de 2 o más personas y por abuso sexual seguido de muerte. En octubre de 2019 murió Halcón, el perro que encontró las notas. 2 meses después, en diciembre de 2019, detuvieron al ex juez de la causa, Moreno, acusado de faltas graves en la conducción de la primera investigación. Lo acusaban de encubrimiento agravado, incumplimientos del deber del funcionario público y abuso de autoridad.
Semanas después, lo detuvieron con prisión preventiva. En junio de 2020 se comenzó a descubrir que Marcos Herrero había plantado pruebas en otros casos. Sin embargo, la policía dijo que las halladas en el caso de Marito eran verdaderas y que se le habían hecho estudios y que todas pertenecían a una misma persona. La caligrafía era de Pablo Ramírez. En 2021, 5 años después de los hechos, se realizó el juicio oral. En total, los imputados eran 9 y los testigos casi 400. En paralelo, mientras el juicio se realizaba, se detenía a Marcos Herrero luego de comprobarse que efectivamente había plantado pruebas en otros casos. Eso hizo que la veracidad de las encontradas en el caso de Marito comiencen a entrar en escenario de duda. Pero vale aclarar, Herrero también había participado en casos donde la búsqueda y las pruebas fueron legítimas. En conocimiento de esa noticia, el Brujo Jiménez declaró y dio su versión de los hechos, intentando explicar cómo habían plantado las pruebas. Además, en una declaración posterior, sostuvo que él no estuvo en Quimilí ese día y que la sierra no era de él. Y yo sé perfectamente bien que soy inocente. Yo no he estado en Quimilí como todas las cosas. Cuando he llegado a Quimilí tengo marcado desde el momento que entro al pueblo y me dirijo a mi local comercial, que es una parrilla, luego me voy a mi casa, calculo que el pueblo es testigo mío que me he visto o no me he visto o he estado o no he estado. Como algo que decir, después de describir la sierra no la conozco, es una sierra para cortar hielo, esa sierra es para eso, para cortar acero. Eso sí, tengo, digamos, en mi casa, no en ese domicilio. Pero esa tierra no es mía. La herramienta mía la conozco. Finalmente, el 23 de septiembre de 2022 se conoció el veredicto. Cadena perpetua para Miguel Ángel el Brujo Jiménez, por considerarlo autor intelectual del asesinato, y también para Rodolfo Rodríguez.